Buenos días, soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Pertenezco al programa de Ciencias Jurídicas y Políticas, específicamente al subprograma de Derecho. En esta ocasión quiero hablar acerca de un tema de las generalidades del régimen estatal y municipal en Venezuela. Y para ello tenemos que hablar de qué se entiende por Estado federal y cuáles son sus principales características. Es importante resaltar que en el artículo 4 de nuestra Carta Magna Constitucional, allí establece la Constitución y podemos entender que el Estado federal se refiere a la estructura de gobierno que se caracteriza por la división de poderes y competencias entre el Estado central y las entidades territoriales. Se caracteriza por la división de poderes, que esto es el poder que tiene el Estado entre el gobierno central y las entidades territoriales. La autonomía territorial, esto se refiere a que cada entidad territorial tiene autonomía constitucional como tal. La descentralización, esto se refiere a las transferencias de poderes y recursos del Estado central a las entidades territoriales. Federalismo, esto se refiere al equilibrio entre el interés del Estado central y entidades territoriales. Número 5, característica, es la participación ciudadana, que esto fomenta la participación en la forma y en la toma de decisiones tanto locales como nacionales. Estas características permiten que haya un gobierno más cercano a los ciudadanos y a una gestión eficiente en la realización de servicios públicos. ¿Qué papel juega la autonomía constitucional reconocida a entidades territoriales dentro del modelo federal descentralizado? La Constitución establece que las entidades territoriales, como los estados, municipios y comunidades locales, tienen autonomía constitucional, que les permite ejercer funciones y competencias, siempre y cuando no se contradigan con las disposiciones constitucionales, que les permiten, por una parte, desarrollar políticas públicas y programas locales, por otra parte, gestionar recursos financieros y presupuestarios. También les permite interactuar con otros niveles de gobierno y entidades sociales, como al mismo tiempo les permite fomentar la participación ciudadana en decisiones locales. Este fortalece el modelo federal y descentralizado, permitiendo a los estados, municipios y comunidades locales tomar decisiones que respondan a las necesidades de sus habitantes. Podemos encontrarlo tipificado en el artículo 159, 168 y 178 de nuestra Carta Magna Constitucional. ¿Qué es la descentralización y cuántos tipos existen? En nuestra Carta Magna Constitucional, la descentralización se refiere al proceso de transferencia de competencias y recursos del Estado central a los municipios y comunidades locales. Esto busca promover la participación ciudadana, el desarrollo local y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Número 1, tenemos la descentralización administrativa. Esta se refiere a la transferencia de funciones y competencias administrativas del Estado central a los municipios y comunidades locales. Esto incluye la gestión de servicios como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, entre otros. ¿Qué es la descentralización fiscal? Se refiere a la transferencia de recursos financieros del Estado central a los municipios y comunidades locales. Esto incluye la asignación de fondos para la gestión de servicios públicos y el desarrollo local. Como tercera, tenemos la descentralización política. Esta se refiere a la participación ciudadana en la toma de decisiones locales y elecciones de representantes locales. Esto incluye la creación de consejos municipales y comunitarios, entre otros. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el poder público en Venezuela y cómo se distribuye? En nuestra Carta Magna Constitucional, específicamente en el artículo 136, la Constitución nos establece que el poder público en Venezuela se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumple su ejército colaboran entre sí. Esto se realiza con los fines del Estado venezolano. Esto es lo que establece nuestro artículo 136 de la Constitución con respecto al poder público y sus funciones. ¿Cuáles son las principales competencias del poder público en Venezuela? En nuestra Carta Magna Constitucional, en el artículo 156, establece lo siguiente.
que es de competencia del Poder Público Nacional. Número 1, la política y la actuación internacional de la República. Número 2, la defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional. Número 3, la bandera, escudo de armas, el himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional. Número 4, la naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras. Número 5, los servicios de identificación. Número 6, la política nacional. Número 7, la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. Número 8, la organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional. Número 9, el régimen de la administración de riesgos y emergencia. Número 10, la organización y el régimen del Distrito Capital y las dependencias federales. Estas son algunas de las competencias principales del Poder Público Nacional en Venezuela. ¿Cómo se relacionan los diferentes tipos de niveles del poder público desde el punto de vista vertical y horizontal con el principio de descentralización establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Esto se refiere a que se relacionen de alguna forma los diferentes niveles de gobierno entre sí. En Venezuela, la Constitución establece que el gobierno central debe descentralizar sus poderes y recursos tanto a nivel estatal, municipal y local. Esto significa que el gobierno central debe transferir sus responsabilidades y recursos a los municipios y a las provincias para que puedan tomar decisiones y gestionar sus propios recursos. Desde el punto de vista vertical lo vemos que tenemos el poder nacional descentralizado al poder estatal, municipal, local o en las diferentes provincias. Desde el punto de vista horizontal, esto se refiere a que se relacionan los diferentes niveles de gobierno entre sí, en términos de coordinación y cooperación. La idea es que los diferentes niveles de gobierno trabajen juntos para lograr objetivos en común. Cuando hablamos del principio de descentralización establecido en la Constitución, nos referimos a que número 1, los municipios tienen derecho a autogobierno y deben ser apoyados por el gobierno nacional. Número 2, que las provincias tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre la gestión de recursos y los servicios públicos. En Venezuela, ¿qué se entiende por competencias exclusivas y competencias concurrentes? Relacionados con la Constitución de la República, las competencias exclusivas son aquellas que solo puede ejercer el gobierno nacional, el gobierno central, sin intervención de los niveles locales. Estas competencias incluyen tanto la política exterior y la defensa nacional, establecida en la Constitución, la moneda nacional y la emisión de créditos, la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, la regulación de la economía nacional y la política comercial exterior. Competencias concurrentes son aquellas que pueden ser ejercidas tanto por el gobierno central como por los niveles tanto estatales, municipales y locales, que siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones, como por ejemplo, estas competencias incluyen la educación, la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente, entre otras. En Venezuela, ¿qué se entiende por personalidad jurídica plena en el contexto de Estado? Dentro del contexto del Estado se refiere a la capacidad que tiene una persona, ya sea natural, me refiero a un individuo, o jurídica, a una entidad creada por la ley como un municipio o una empresa pública como tal, para ser titular de derechos y obligaciones dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Esta capacidad implica el ejercer acciones legales, contraer deudas, ser propietario de bienes y en general participar en la vida jurídica del país. La base legal de esta figura se encuentra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Civil venezolano.